Hermano, en el tema de la justificación, del cual el apóstol Pablo está hablando aquí en el capítulo 1 de Romanos, él trata algo muy profundo y muy impactante, lo cual él muestra mucho empeño en dar a conocer a las personas. Él dice al inicio de su narración, en el versículo 16, si leímos y pusimos atención, él dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Quizás muchos conocen la primera expresión, que significa no me avergüenzo. Nos podemos avergonzar de muchas cosas. Nos podemos avergonzar quizás de nuestra apariencia física, del carro que manejamos, sobre todo si es un carro viejito, ¿verdad? O nos podemos avergonzar de la casa donde vivimos. A lo mejor pues no es una residencia a comparación con la que tienen tus amigos, tus amistades o tus familiares, y por eso pues no invitamos muchas veces a la gente que venga a la casa, porque pues nos da vergüenza muchas veces que sepan dónde vivimos, ¿verdad? Pero si fuera una residencia, pues ahí hiciéramos fiesta cada fin de semana, ¿verdad? Para que todos vengan. O si manejáramos un carro de lujo, pues hasta quisiéramos que nos vieran llegar a la iglesia el domingo con ese carro, ¿verdad? Y muchos yo creo que por eso llegan tarde, porque quieren que vean el carro que manejan, los que ya están ahí. Y esto varía, ¿no? Hay cosas que nos avergüenzan, que nos causan cierto pudor y que por pena muchas veces intentamos guardarlas, esconderlas, para que no se den cuenta. Voy y me parqueo a la siguiente cuadra para que no vean el tipo de vehículo que yo traigo, por ejemplo. Bueno, esta primera parte, no me avergüenzo del evangelio, Pablo está diciendo de una manera literal: no me avergüenzo del evangelio, lo cual esta palabra significa, evangelio significa poder, así como también significa buenas noticias. Esto significa la palabra evangelio, buenas noticias. Y también dentro de la esencia de las palabras de Pablo, esta palabra evangelio también está incluido un poder muy grande, un poder que ha impactado y ha transformado la vida de un hombre como Pablo y como tantos hombres que hasta hoy en la actualidad hemos experimentado ese poder a través de este bendito evangelio. Recibimos las buenas noticias. ¿Cuál fue la noticia que nosotros recibimos? Bueno, la noticia más grande que impactó mi vida para siempre fue el día que descubrí que mis pecados han sido perdonados, que mis pecados fueron saldados, no por mí, sino por alguien que con valentía y con un gesto tan grande de amor pagó por mí, pagó en mi lugar, el cual es Cristo. Ese es el evangelio. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios. ¿Por qué Pablo también habla de esta manera? Usa esta expresión, porque no me avergüenzo. Porque miren, hermano, el Señor Jesucristo, en los días de su ministerio, Él siempre se presentaba lleno de una gracia, lleno de un poder, que cada que Él hablaba, las personas quedaban impactadas y muchas personas se convertían al Señor por la sola predicación de Jesús, por las obras, por los milagros que Él hacía,
por presentarse ante la gente como el Dios, el único Dios, el Hijo de Dios, del cual habían profetizado los antiguos profetas. Y como allá en Judea, en Jerusalén y en todos esos lugares conocían muy bien las profecías mesiánicas, muchos de ellos, al ver a Jesús, al oír a Jesús y al ver lo que Jesús hacía, ellos daban testimonio: este es el Hijo de Dios, este es el que fue anunciado que vendría. Pero por otro lado, también había personas, porque siempre hay de todo, hermano, siempre. También había personas que por otro lado, mientras Jesús hablaba, enseñaba y manifestaba su poder, había muchas personas que decían: este es un falso Mesías, este no es el enviado de Dios, nosotros creemos que es otro Mesías al cual nosotros estamos esperando, y no a este hijo de un carpintero. Estaba dividido el pueblo, pero Jesús siempre dio testimonio de ese poder. Él hizo promesas para todos los que creyeron en Él en aquel entonces, cuando les dijo en una ocasión: me tengo que ir, cercana está mi hora, pero no se preocupen, no se amedrenten, que aunque yo ya no esté con ustedes, yo voy a estar con ustedes. Me dirijo al Padre para prepararles un lugar, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. O sea, Él siempre usó su autoridad para dar este tipo de promesas, las cuales cumplió y seguirá cumpliendo para todos los que creemos en Él. Pero ¿qué pasó? Después de tanta gente, tantas multitudes que pusieron su fe y su confianza en Él, porque lo veía todo lo que Él hacía, Él es el Hijo de Dios, ahí está nuestra esperanza en Él y todo. ¿Qué pasó el día que Jesús fue arrestado? Cuando los soldados lo arrestaron, cuando lo llevaron ante los concilios allá con los fariseos, los sacerdotes, y después lo llevaron con Poncio Pilato, después lo llevaron con Herodes, y todos ellos llegaron a la conclusión, inspirados y presionados por el pueblo, que decían: Él es un falso profeta, crucifícale. ¿Qué pasó? Jesús finalmente llegó al día que quizás muy pocos esperaban que llegaría para Él, porque lo veían como un héroe. Pero de la noche a la mañana, de pronto lo ven colgado en la cruz, lleno de sangre corriendo por su cuerpo, con una corona de espinas insertada sobre su cabeza, sobre su cráneo, con clavos en las manos, clavados a la cruz, con pies juntos con un clavo grande, insertado sobre la madera, azotado, su cuerpo desfigurado por los latigazos que le dieron, porque había de cumplirse la profecía de Isaías 53. Habría de cumplirse, no porque Jesús fue derrotado, sino al contrario, porque Jesús, a través de todo este calvario, finalmente iba a demostrar de una manera contundente que Él fue quien dijo que era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Amén. Pero ¿cuál fue la impresión de sus seguidores cuando lo vieron crucificado? Desnudo, porque dice la palabra que lo desnudaron, lo exhibieron en público. Ese fue el calvario de Jesús. Ese es nuestro héroe, decían muchos. Él es en el que hemos puesto toda nuestra esperanza. Él prometió que Él nos llevaría a la gloria.
Él dijo en una ocasión que todo el que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Y míralo ahora. Míralo, él que decía que Él podía derribar el templo y levantarlo en 3 días nuevamente. Míralo. ¿Será que nos equivocamos? ¿Será que Él no era el ungido? ¿Será que Él no era el enviado de Dios? Y empezó la interrogante de ver a Jesús en el lugar donde lo pusieron sus enemigos, en la cruz del Calvario. Pero mientras los enemigos de Cristo, mientras el mismo infierno se regocijaban, se alegraban por haber logrado su objetivo de crucificar a Jesús, algo muy grande, muy glorioso se estaba preparando para ser manifestado. La victoria más grande, ¿sí?, de Jesús en su muerte. Porque, hermano, en su muerte estuvo la victoria. Porque Él murió por el pecado de nosotros. Por todo lo que nosotros hicimos en un pasado cuando estábamos lejos de Dios. Pecábamos, hacíamos muchas cosas malas. ¿Y para qué te los menciono? Tú lo sabes, yo lo sé también. Cuando Él murió para que esa deuda que tú y yo veníamos cargando quedase saldada, quedase pagada. Pero eso no quedó ahí. A los 3 días, después de haber sido sepultado, muerto y sepultado, Él resucitó. Amén. Y con esa resurrección, la victoria quedó completada. Ahora todo aquel, por eso dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Cristo había regresado con la victoria. ¿Por qué Pablo había de avergonzarse? ¿Por qué? Y sobre todo en Roma, en la ciudad de Roma, que es donde Pablo experimentó toda clase de obstáculos para que él no llegase a predicar a Roma. Es más, les digo algo, el apóstol Pablo llegó a Roma, pero preso. Él estuvo en prisión en Roma cuando fue encarcelado ahí en Cesarea. Fue arrestado y de ahí lo llevaron a la cárcel de Roma. Y de ahí le dieron a Pablo arresto domiciliario por 2 años. Fue de ahí precisamente donde Pablo escribió todas estas cartas. Bueno, la mayoría de ellas. Pero podemos ver las circunstancias de un hombre que de verdad experimentó ese poder, el poder del Evangelio, que a pesar de que experimentó la persecución, por ejemplo, persecución en la ciudad de Filipos, persecución en Tesalónica, en Berea y en tantos otros lugares, ¿sí? Pablo, aún con todo eso, aunque preso y aunque bajo custodia de los soldados romanos, él logró su sueño, logró su deseo, predicarle a sus hermanos allá en la ciudad de Roma, ¿verdad? Amén. Ese fue su deseo. Aunque Pablo reconocía que este evangelio iba a ser contradictorio para muchos, porque para muchos dicen, bueno, Jesús, el Hijo de Dios, pues lo mataron, lo crucificaron y ¿qué? Ahí acabó todo. ¿Y dónde quedó todo lo que Él prometió? Y ahora se presenta nuevamente el Señor Jesucristo resucitado ante los ojos de muchas personas, y muchos que lo vieron finalmente concluyeron y dijeron, es verdad, Él era Jesús, Él era el Mesías, Él era el ungido. ¿Verdad? Mucha gente se convirtió después de la resurrección de Cristo. Mucha gente, y muchos de los que dudaron en Él también pudieron experimentar la salvación por medio de la cruz. Amén. Eso fue lo que se experimentó.
Entonces, Pablo, ¿por qué razón Pablo no se avergüenza del Evangelio? Por la razón de que el Evangelio del cual hemos estado hablando hasta este punto, este Evangelio representa un poder único, un poder único. Podemos hablar de esa palabra poder. ¿Qué es poder para muchos? ¿Esto? ¿O levantar algo pesado? Poder, por ejemplo, en las maquinarias, esas que trituran metal, toda clase de metales, o esos grandes tractores que cargan mucho peso. No estamos hablando de esa clase de poder. Este es un poder que viene de arriba. Un poder que es suficiente para transformar la vida y el corazón de la gente que se acerca a Dios a través del Evangelio. Aunque para muchos sea algo exagerado, aunque muchos no lo crean. Fíjense bien lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Veamos lo que dice. Dice, porque la palabra de la cruz, esta que estamos predicando hoy, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a ver, levante la mano y diga, a nosotros es poder de Dios. O sea, si tú crees en el Evangelio, lo crees porque para ti esto es poder de Dios. Porque cuando Dios habla a través de su palabra, es el poder de Dios que se está proyectando a las personas. Tú ahí donde te encuentras escuchando este mensaje, tú puedes experimentar ese poder en forma de convicción. Es aquí precisamente en momentos como estos donde Dios a través de ese poder comienza a hablar a tu corazón, comienza a convencerte acerca de tu vida, te hace ver la realidad de tu vida y sin que nadie lo sepa, sin que nadie se dé cuenta. Al espejo de la palabra de Dios tú puedes ver cómo está tu vida, hacia dónde te diriges con esa clase de vida que estás llevando. Aquí te puedes dar cuenta qué rumbo lleva tu vida. Si vas a la vida o vas a la muerte. Porque dice la palabra en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Sí, todo parece correcto, todo parece normal. Pero dice la palabra, pero son caminos de muerte. Que si no reaccionamos a tiempo, si no tomamos medidas necesarias en este momento, podemos estarnos dirigiendo a la muerte y sin darnos cuenta. Ese es el poder de Dios, el que te hace ver la realidad de tu vida, el poder que transforma tu vida, el poder que cambia tu corazón. Amén. Por eso dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén. Ese poder que en el griego significa dunamis, que es de ahí de donde se deriva la palabra dinamita. Dunamis es el poder. Dándonos a entender con esto que el mensaje del Evangelio, hermano, es el único mensaje que salva al hombre del juicio de Dios. Porque como le decíamos a las personas ayer, viene un juicio. Viene un juicio para este mundo. Dios va a juzgar a este mundo. Nomás a los cristianos no, a todos, dice la palabra, que todos compareceremos delante del trono de Dios y todos le daremos cuenta a Dios por nuestras vidas. Y la gente no le teme a eso. Las personas piensan que esto es una manera de espantar a la gente para que crean en el Evangelio.
Bueno, si te espantas, eso está muy bien, porque significa que algo Dios está haciendo ya, ¿verdad? Es simplemente un anuncio de lo que viene para el mundo, viene para la humanidad, pero también a la vez, a través del apóstol Pablo, en esta porción que leímos, es una buena noticia para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta buena noticia? ¿Cuál buena noticia? Que a través del Evangelio, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, podemos ser salvos. Podemos librarnos de la ira venidera de Dios. Podemos estar en paz con Dios. Podemos estar alegres, gozosos de saber que ese día, cuando seamos juzgados por Dios, no estaremos solos delante de Dios. Cristo estará con nosotros. Cristo, el que pagó por nuestros pecados, porque hemos creído en Él. Porque hemos creído en Él. El peor pecado que podemos cometer nosotros es no creer en Cristo. ¿Sí? No creer en el Salvador, no creer en lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz por nosotros. Dice la palabra que ese es el pecado imperdonable para Dios. Amén. Pero cuando estemos delante del trono, nuestro abogado de abogados estará a nuestro lado, intercediendo por nosotros delante del Padre. ¿Y cuál será la evidencia de que nuestros pecados quedaron saldados, de que la deuda del pecado fue saldada? Cuando Cristo muestre las cicatrices de las manos y los pies y la cabeza y en su cuerpo. ¿Sí? Bueno, ese día, para testimonio, para abogar a tu favor y al mío, ese día Cristo mostrará las marcas de los clavos. Amén. Y dirá: este es mío, porque yo pagué por él. Padre, él no es culpable. Amén. Porque yo pagué por él. ¿Verdad? Yo le decía a una persona ayer: ¿Usted iría a un caso de corte sin abogado? Me dijo: yo tuve un caso de corte, yo fui, no llevé abogado porque yo sabía que era inocente. Y bueno, no sé cómo le haya ido usted con el juez, pero eso no lo va a poder hacer allá en el cielo cuando esté delante de Dios. Allá sí va a tener que llevar un abogado. Amén. Y un abogado gratis, porque Él no nos cobra nada. Él ya pagó por nosotros. Amén. Amén. Él ya lo hizo por nosotros. Dice Pablo: para todo aquel que cree. O sea, significa que, hermano, es para ti también. Esta salvación no es para un grupo selecto y escogido, es para todo, dice Pablo, para todo aquel que cree. ¿Sí? Cuando lo dice Juan 3:16, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué razón, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, por qué razón es tan eficaz? Entendemos esta palabra, ¿verdad? Eficaz, efectiva, buena. ¿Por qué razón es tan eficaz el mensaje del Evangelio? Bueno, por la sencilla razón de que el Evangelio viene cargado con la omnipotencia de Dios, el cual es uno de los atributos de Dios. Son 20 atributos, yo los conté ya, 20 atributos, o sea, 20 cualidades de nuestro Dios, entre los cuales está su omnipotencia, el Dios que todo lo puede. Amén. Por eso dice la palabra que nada hay imposible para Dios. Para el hombre sí, pero para Dios no. Amén. Les digo una cosa, hermano, y si por eso el apóstol predicó este evangelio ahí en Roma, y era su deseo, porque allá en Roma, los cristianos de Roma, muchos de ellos se avergonzaban del evangelio.
Es como hoy en día. Muchos cristianos se avergüenzan de ser cristianos. Ay, no, yo no me avergüenzo. ¿Les hablas de Cristo? No te avergüences. Amén. Dicen, muchos somos cristianos de la secreta. Se avergonzaban. Un cristiano es aquel que ha conocido el Evangelio, ha aceptado el Evangelio en su vida, ha venido a Dios a través del arrepentimiento y Dios lo ha perdonado, Dios lo ha introducido en su familia, Dios le ha dado su identidad. Un cristiano es aquel que ya su destino eterno ya fue trazado. Viva o muera, va con Dios. Amén. Amén. Ese es un cristiano. Aquel que fue lavado por la sangre de Cristo en sus pecados. Ese es un cristiano. Aquel que vive para Dios. Amén. Aquel que ya no vive para sí mismo. Es aquel que vive para Dios. Ese es un cristiano. De acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Entonces, nosotros, por haber creído, debemos de dar testimonio. No tenemos por qué avergonzarnos. Ay, es que si digo que soy cristiano aquí, pues me van a empezar a perseguir. Me van a empezar a decir que soy aleluya, que soy un persinado. Me van a empezar a excluir del grupito si dicen que soy cristiano. Las jovencitas, por ejemplo, si dicen que soy cristiano allá en la universidad o en la escuela, si dicen que si digo que soy cristiana, pues me van a perseguir, me van a criticar, se van a burlar de mí. Si me ven orar por mis alimentos, aún allá en la escuela, pues se van a burlar de mí. ¿O no es verdad? No, hermano, no nos debemos avergonzar de quiénes somos. ¿Saben por qué razón? Porque eso que nosotros tenemos y que el mundo no tiene es algo que no tiene precio. Tiene un valor incalculable. Amén. Eso que tú tienes, eso que a ti se te ha sido dado, es lo que el mundo necesita allá afuera. Porque la gente que no tiene a Dios va a perecer por toda la eternidad y no van a tener a Dios en sus vidas. Pero nosotros lo tenemos. Y no debemos de avergonzarnos de quiénes somos donde quiera que estemos. No debemos de sentir vergüenza de que sepan que somos cristianos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si tienes un jefe, por ejemplo, que no cree en Dios y que odia a los cristianos, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te corran del trabajo. ¿Eso sería para ti gran pérdida? Si eres fiel a Dios y no te avergüenzas de Dios, Dios tendrá otro lugar para ti. Amén. Porque dice la palabra que Dios siempre, siempre va a honrar a todos aquellos que lo honran, a todos aquellos que no se avergüenzan de Él. Quienes se avergüenzan del Evangelio, querido hermano, es porque quizás no han experimentado el verdadero poder de Dios que liberta. Quienes se avergüenzan del Evangelio es porque no han experimentado en sus vidas el poder de Dios. Amén. ¿Sí? Como dijimos en la introducción del mensaje hoy, aquel que recomienda y da testimonio de algo que ha impactado su vida es porque de verdad ha experimentado algo y por eso quiere que todos lo sepan. Pero si nosotros no nos avergonzamos del Evangelio y no predicamos a otras personas del Evangelio, significa que este Evangelio no ha sido de gran impacto para nosotros todavía. Y eso es algo peligroso.
Porque significa que quizás la obra de Dios todavía no se ha consumado en tu vida. Amén. No nos avergoncemos del Evangelio. Testifiquémosle a todos. Fíjense bien cómo dice Pablo. Primeramente al judío primeramente, y de ahí también al griego. O sea, los judíos, a ellos se les fue anunciado el Evangelio por primera vez. Ellos tenían un sentido de exclusividad. Solo es para nosotros. Pero dice Pablo, no, ahora delante de Dios, judíos y no judíos somos iguales. Esto nos enseña a nosotros que no, fíjate bien con esto, no porque nosotros venimos a la iglesia, no porque nosotros nos llamamos cristianos significa que somos mejor que los demás. No nos sintamos mejor que los demás. Ah, pero aquel es impío y no tiene a Cristo. No eres mejor que él. Porque aún por esa persona, Cristo murió también. Que él no ha conocido todavía lo que tú ya conoces es otra cosa. Pero a los ojos de Dios, tú y esa persona están igual. Lo único que varía es que tú vas al cielo y él no. Porque tus pecados han sido perdonados. Porque eres un hijo de Dios. Pero no nos sintamos más. La Biblia dice, no, es que esto solamente es de exclusividad para algunos que creen nada más y ellos serán los consentidos de Dios. Dios no tiene consentidos. ¿Quién tuvo padres o madres que entre todos los hijos había uno o dos consentidos? ¿Quiénes lo experimentaron? Yo, este es un tema aparte, pero cuando hay enemistad entre los hermanos, hay enemistad a muerte muchas veces, es por culpa de los papás. Porque ellos mismos hacen acepción entre ellos mismos. Pero Dios no es así. Dios nos ve a todos por igual. Tú eres tan pero tan importante y tan pero tan valioso para Dios como lo soy yo, como lo es ella, como lo somos cualquiera. Así que aquí nadie debe de jactarse. Ah, es que yo tengo más años en la iglesia, yo sé más de la Biblia. No importa, no eres mejor. No eres más grande. Al contrario, la Biblia dice, si hay alguien que se siente mayor que los demás, hágase el menor. Si hay alguien que sabe mucho, hágase como que no sabe nada. ¿Verdad? Así es Dios, hermano. ¿A quién le gustaría tener esta clase de padre? Levanten su mano. ¿A quién le gustaría tener esta clase de padre? Aquel que aunque repruebes en la escuela, te sigue viendo igual. Amén. Ese es Dios, hermano, ese es Dios. Y luego dice versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? La palabra justicia en el griego significa disauxione. Disauxione en el griego, ¿sí? Que significa que las culpas tuyas se le han pasado a alguien más y la justicia de alguien más se te ha pasado a ti. En este caso, para nosotros, para entenderlo, la justicia de Cristo, siendo culpables nosotros, dice la palabra que el Padre cargó nuestras culpas en Él. Cuando Él fue a la cruz, el Padre estaba cargando nuestras culpas en Él. Amén. ¿Sí? En Él. La justicia de Cristo, que es lo que proyectan las palabras de Pablo a través de la justificación, ¿sí? Significa esto, que la justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros. ¿Y qué hicimos para merecerla? Nada. Mas al contrario, rechazamos a Dios, ¿o no es verdad? Rechazamos a Dios.
No, yo no rechazo a Dios. Bueno, si no lo estás buscando, sí. Porque es como el padre que su hijo no se le acerca. El padre dice, que no me amas, sí, entonces ¿por qué no vienes a mí? Si yo soy tu padre, yo te amo. Sí te amo, padre, pero déjame, estoy ocupado ahorita. Un padre se siente. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Levanten la mano. Sea padre, sea madre. ¿Cómo sentirías que tu hijo te ignorara todo el tiempo? Ven, quiero darte un abracito, mi hijo, venga, che, para acá. Mami, déjame, suéltame, así como lo está abrazando. ¿Sí? Suéltame, ahorita estoy ocupado. Papá, hoy no puedo. Hijo, pasa tiempo conmigo. Vamos, no sé, a dar una vuelta, vamos a andar en bici, como sea. Pasa tiempo. No, padre, no tengo tiempo ahorita, estoy ocupado. Qué cruel, ¿no? Después de que el padre le dio la vida y se sacrificó por él, el hijo le paga de esa manera. No nos sorprendamos, hermano, porque con Dios muchos hacemos lo mismo. Muchos lo rechazamos cuando Él quiere estar con nosotros. Muchos le decimos, hoy no, otro día, cuando Él nos quiere abrazar. Muchos padres le quieren decir a su hijo, mi hijo, te amo, eres especial para mí. Pero muchos prefieren creer la mentira de que a mi padre no le importa. De que mi padre, de que mi madre es así, es asá, y mejor creemos y queremos enfocarnos en lo negativo que en lo positivo. Son tus padres, ellos te dieron la vida, por ponerles el ejemplo. Seamos agradecidos con ellos. No, pero no se lo merecen. Es que si tú conocieras a mi mamá, no necesito conocerla. No necesito conocer a tu papá. Son tus padres. Ellos te dieron la vida y debes de amarlos y respetarlos, no importa cómo hayan sido. Amén. Amén. Si estos principios Dios nos los enseñó a través de su palabra, ¿por qué nosotros tratamos a Dios de esta manera? ¿Por qué para buscar de Dios muchas veces le damos largas a Dios? Mira, ven, vamos a la iglesia, hoy no puedo, hoy tengo cosas que hacer. Y Dios se queda con los brazos abiertos esperándote. Sí. La gente no viene a la iglesia muchas veces porque están muy ocupados, porque están haciendo otras cosas, pero se les olvida que hay un amor, el único amor que es verdadero, único, auténtico, del cual no podemos prescindir, porque no es un amor que muchas veces nuestro cónyuge, nuestra novia o quien sea nos quieren manifestar. Ese es un amor incondicional. Amén. Que a pesar de que tú vivas rechazándolo día y noche, Él te sigue amando igual. Y Él te sigue llamando y te seguirá llamando y te seguirá llamando y te seguirá llamando. ¿Por qué crees que estás aquí en esta mañana? ¿Por qué crees? Ah, es que me trajo ella. O es que me invitó él. Estás aquí porque Dios te trajo. Porque Dios quiere que tú vuelvas a Él. Amén. Porque Él quiere que tú recibas su amor que Él tiene para ti, que recibas el regalo del Evangelio y que seas salvo y que te conviertas en un hijo de Dios. Porque Él tiene cosas especiales que derramar sobre tu vida, pero para eso hay un muro que brincar. Amén. El de la fe. El de la fe. Ahora hemos sido justificados. Ahora a través de Cristo nuestros pecados han sido perdonados. ¿Sí? Y el creer es lo que revela la fe. ¿Por qué creemos en Cristo si no estuvimos ahí el día de la crucifixión? ¿Por qué creemos en Él? Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la fe para creer en algo que no vimos con nuestros propios ojos. Porque dice Pablo, porque el Evangelio se revela, ¿cómo dice? Porque la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. O sea, Él, para entenderlo mejor,
Él te da a ti, me da a mí la fe para creer en Él. Amén. Y también te dará la fe para que vivas para Él. Amén. Amén. Porque nadie puede vivir para Dios con su propia fe, con su propia iniciativa, con su propia voluntad. No, hermano, para vivir para Dios necesitamos una fe mayor. Amén. Porque vamos a ir detrás de alguien a quien nunca hemos visto, a quien nunca hemos conocido. Amén. Amén. Por eso la gente que no cree en Dios y no viene a Dios, no vienen porque no tienen la fe de Dios en ellos. Por eso no creen. Por eso se alejan de Dios. Pero el que sí recibe la fe de Dios es aquel que va a creer y va a seguir a Jesús donde quiera que vaya. Y va a vivir para esa fe. Pablo dice, se revela por fe y para fe, como está escrito. Ya con esto voy terminando. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Sabías tú, hermano, que la Biblia, a ti y a mí, a los que hemos creído en Él, nos llama justos? Tú dirás, pero ¿justo yo? Es que no me conoces. Es que soy tan injusto, soy ventajoso, soy tramposo, soy lo que sea. Bueno, esto eras antes. O si lo eres aún, Él puede ayudarte a que dejes de serlo. Amén. Porque cuando la simiente de Dios viene a ti, todo lo malo queda atrás. Y a partir de entonces, cuando Dios nos llama a ti y a mí justos, somos justos no porque somos justos en nosotros mismos, somos justos porque hemos sido justificados por Dios. Amén. Por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. El hombre, hermano, podrá ser muy hábil, podrá ser muy astuto, podrá ser muy sabio. Pero te digo una cosa, nunca lo será lo suficiente para entrar al cielo sin Cristo. Nunca. Nunca el hombre será lo suficientemente sabio para decir, voy para el cielo cuando muera, no necesito a Cristo. Nunca, nunca lo va a lograr. Amén. Si gustan, vamos al Salmo 49, del 7 al 9. Veamos cómo lo dice el salmista en esta parte. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera, pero también lo voy a leer en otra versión. Dios habla hoy para que lo entendamos mejor. Dice primeramente, ninguno de ellos, Reina Valera dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Dice, ni dar a Dios su rescate. 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. 9. Para que viva en delante para siempre y nunca vea corrupción. Lo leemos en la versión Dios habla hoy. Dice, esa quizás no lo tiene Cristian, pero yo aquí lo tengo para que lo entendamos mejor. Lo que el salmista está diciendo en base a este punto es, nadie podrá salvarse a sí mismo. Nadie. Por muy bueno que tú seas, por muy bueno que tú te creas, nadie podrá salvarse a sí mismo. Por eso necesitamos a Cristo. Tú y yo. Dice, ni pagarle a Dios para que le salve la vida. Así como Simeón intentó comprar el don de Dios, ¿verdad? Simón el mago. Señor, ¿cuánto me cobras por entrar al cielo? Mira, tengo la cartera llena, me acaban de pagar ayer. ¿Cuánto me cobras por entrar al cielo? Dice el salmista, nadie podrá pagarle a Dios para que le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida del hombre. No lo hay. Para que viva siempre, para
que viva para siempre y se libre de la muerte. ¿Puedes tú comprar los días de tu vida? ¿Quién los puede comprar? Mira, si pagas tal cantidad vas a vivir tantos años, si pagas menos vas a vivir menos años. Nadie. Bueno, yo quiero vivir otros 20 años, ¿a cómo me sale? Pues si los tengo los pago. Yo voy a vivir 20 años más, ya pagué mi seguro. Nadie, dice el salmista, nadie. Porque dice Pablo, mas el justo por la fe vivirá. O sea, por creer en Cristo, por creer en el Hijo de Dios, dice la palabra que tú vivirás para siempre. Entonces nunca voy a morir, nunca voy a conocer lo que es estar dentro de un cajón. No se refiere a eso. El ser humano va a morir tarde que temprano. Sea joven, sea anciano, no importa, la muerte no respeta. ¿O no es verdad? Lo que se refiere aquí es que vivas o mueras, tú vas a vivir para siempre. Significa que en este momento estás dentro de este cajón, dentro de este cascarón, vives para Cristo. Pero el día de mañana dejas de existir, entonces tu ser interior va a pasar a la presencia de Dios y vivirá para siempre. Amén. Vivirá para siempre. Amén. ¿Quiénes saben que si hoy mueren van para el cielo? Difícil pregunta, ¿verdad? Para muchos quizás. ¿O quiénes saben que si hoy mueren no van para el cielo? Bueno, no tienes que levantar la mano. Pero hay una realidad. Después de esta vida hay otra esperando por nosotros. Amén. Y debemos de prepararnos para ese día. Amén. Quienes de verdad saben que han sido ya salvados por Dios a través de Cristo y del Evangelio, a los que saben que han sido ya justificados por Dios, son aquellos que no se avergüenzan del Evangelio. Y si lo invertimos, se va a sonar muy feo, ¿verdad? Si lo invertimos al revés, quienes no han sido salvados son los que se avergüenzan del Evangelio. ¿Qué es avergonzarme del Evangelio? Que tienes a una persona enfrente de ti que no conoce a Dios y que está perdido en sus delitos y pecados y no le predicamos. ¿Sí? Porque a lo mejor nos da pena, porque no queremos que nos vayan a atacar o criticar, a lo mejor nos va a meter un puñete, ¿verdad? O nos va a dar una patada, yo no sé, nos va a jalar los pelos. Tenemos que hacerlo sin temor. Es que mi tío es alcohólico y si yo le digo que él necesita venir a Cristo, pues capaz que me echan de la casa. Yo no sé a qué le teme la gente. No importa, predícale a tu tío, predícale a tu hermano, predícale a tu compañero de trabajo, háblale de Cristo, muéstrale el Evangelio. Amén. Amén. Para que esa alma sea salva y no perezca. Amén. Nosotros tenemos ese poder en nosotros, que es el poder del Evangelio. Porque si nos avergonzamos de Cristo, si no damos testimonio de la verdad, veamos qué nos dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Miren bien lo que dice. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Versículo 30 era el 32 y el 33. Cristian puso uno primero. Ok, va. Y cualquiera, dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, o sea, aquel que le da vergüenza que sepa que es cristiano, el cristiano de la secreta, como decimos, ¿verdad? Que no sepa que soy cristiano. Dice:
Yo también, o sea, Jesús dice, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Cuando estemos delante de Dios, ¿quién va a estar a un lado de nosotros? ¿Se acuerdan quién? ¿Quién? Jesús. Cristo. Él va a estar del lado de nosotros, abogando por nosotros delante del Padre. Amén. Así que, hermano, vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí donde estamos. Si nosotros de verdad hemos entendido lo que esto significa y puede significar para nosotros, si nosotros hoy tomamos una decisión de tomar en serio al Señor,